Se dice que el matrimonio lo cambia todo, ¿verdad? Bueno, tienen razón, pero nunca esperé que mi esposa se transformara en un manual andante de estudios de género que trataba nuestro dormitorio como un campo de batalla contra el patriarcado. Empezó hace unos 3 meses. Llegué a casa del trabajo listo para pasar tiempo con la mujer con la que llevaba casado 4 años y me soltó esta bomba. He estado leyendo sobre las estructuras patriarcales en las relaciones y creo que tenemos que hablar. Debería haber visto las señales de alarma justo ahí. La forma en que dijo estructuras patriarcales como si estuviera dando una conferencia. La pila de libros en nuestra mesa de centro con títulos que ni siquiera podía pronunciar. El cambio repentino de la mujer que solía recibirme con un beso a alguien que me miraba como si yo fuera un estudio de caso. De acuerdo, dije, dejando mis llaves. ¿Qué tienes en mente? Se lanzó a un discurso de 15 minutos sobre cómo los roles matrimoniales tradicionales estaban diseñados para oprimir a las mujeres, cómo la intimidad física era a menudo solo otra forma de dominación masculina y cómo ella estaba reclamando su autonomía. Me quedé allí tratando de procesar lo que estaba escuchando, preguntándome si mi esposa había sido reemplazada por algún robot activista. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Estoy diciendo que me niego a participar en la opresión patriarcal nunca más, empezando por nuestra relación física. Permítanme describirles la situación. Esta es la misma mujer que 6 meses antes había iniciado la intimidad más a menudo que yo. La misma mujer que solía quejarse cuando trabajaba hasta tarde porque me extrañaba. Ahora me está diciendo que toda nuestra relación era aparentemente un elaborado esquema para mantenerla sometida. ¿Me estás diciendo que cuando estamos juntos te estoy oprimiendo?, pregunté, intentando genuinamente entender su lógica. No es personal, dijo, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. Es sistémico. La expectativa de que las mujeres deben estar disponibles para el placer masculino cuando los hombres lo deseen es una piedra angular del control patriarcal. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, pero no de la manera que ella probablemente esperaba. No era culpa ni vergüenza, era claridad, una claridad cristalina de que estaba tratando con alguien que había decidido ver todo nuestro matrimonio a través del prisma de la política de la opresión. ¿Cuándo he esperado yo que estuvieras disponible cuando quisiera?, pregunté. ¿Cuándo te he presionado o te he hecho sentir que tenías que hacer algo? Ella comenzó a recitar estadísticas sobre coerción marital y algo llamado consentimiento coercitivo que había aprendido en su nuevo grupo feminista en línea. Me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una portavoz de cualquier ideología que hubiera absorbido. Esa noche, cuando ella se fue a la cama, me senté en la sala pensando en lo que acababa de suceder. 4 años de matrimonio, y de repente, soy el enemigo, no por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que yo representaba en su nueva cosmovisión. En las semanas siguientes, la situación empeoró. Empezó a analizar todo lo que yo hacía a través de su nuevo prisma feminista. Si yo le abría la puerta, estaba practicando un sexismo benévolo. Si pagaba la cena, estaba reforzando la dependencia económica. Si elogiaba su apariencia, la estaba cosificando. La mujer a la que le encantaba que le trajera flores, ahora me daba una conferencia sobre cómo los regalos eran gestos transaccionales diseñados para mantener desequilibrios de poder. La mujer que solía acurrucarse a mi lado en el sofá, ahora se sentaba en el extremo opuesto, explicando cómo el afecto físico era una coerción normalizada. Intenté razonar con ella. Intenté hacer preguntas sobre sus nuevas creencias. Intenté entender de dónde venía todo esto. Pero cada conversación terminaba de la misma manera. Ella, usando jerga académica para explicar por qué yo estaba equivocado, y ella estaba iluminada. El punto de inflexión llegó hace 3 semanas. Había tenido un día largo, y me acerqué para darle un abrazo. Cuando llegué a casa, ella de hecho retrocedió y dijo: «Necesito que me pidas consentimiento antes de iniciar contacto físico». La miré fijamente. ¿Necesito pedir permiso para abrazar a mi propia esposa? Se trata de respetar los límites y desmantelar las suposiciones patriarcales sobre el acceso a los cuerpos de las mujeres.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Ella no estaba tratando de mejorar nuestra relación. Estaba tratando de destruirla en nombre de una ideología. Y yo estaba allí parado dejándola hacerlo, tratando de ser comprensivo, mientras ella desmantelaba sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. ¿Sabes qué?, dije, retrocediendo. Tienes toda la razón. Pareció sorprendida. ¿La tengo? Sí. Tienes completamente la razón sobre la opresión patriarcal y voy a dejar de oprimirte inmediatamente. Ella sonrió, pensando que había conseguido algún tipo de victoria. Me alegro de que por fin estés entendiendo. Oh, entiendo perfectamente, dije. A partir de ahora, no te impondré ninguna expectativa patriarcal en absoluto. Se acabaron los abrazos opresivos, los halagos coercitivos, los gestos de afecto problemáticos. Me has abierto los ojos a lo terrible que he sido. Ella asintió, sin captar todavía el tono en mi voz. Esto es realmente un progreso. Absolutamente lo es. Coincidí. De hecho, seré tan respetuoso con tus límites que no te cargaré con ninguna de mis presencias patriarcales a menos que sea absolutamente necesario. Esa noche me mudé a la habitación de invitados, no porque estuviera dolido o enfadado, sino porque estaba harto de jugar a un juego en el que automáticamente era el villano. Si quería tratar la intimidad como opresión, entonces iba a darle exactamente lo que pedía: completa libertad de mi aparentemente opresiva presencia. A la mañana siguiente, parecía confundida cuando no intenté besarla para despedirme. ¿Todo bien?, preguntó. Todo está perfecto, dije. Solo estoy respetando tus límites. Que tengas un gran día. Y así fue como decidí darle a mi esposa exactamente lo que ella afirmaba querer: un matrimonio completamente libre de opresión patriarcal. Estaba a punto de aprender la diferencia entre la teoría y la realidad. Los días siguientes fueron instructivos, por decir algo. Mi esposa había pasado de cuestionar nuestra relación física a interrogar cada aspecto de nuestro matrimonio, como si estuviera llevando a cabo un experimento sociológico. Me despertaba, me preparaba para el trabajo, y ella estaba allí con su conferencia matutina sobre cómo la división del trabajo doméstico reforzaba las expectativas de género. No importaba que siempre hubiéramos dividido las tareas de manera bastante equitativa, o que yo hiciera la mayor parte de la cocina porque en realidad me gustaba. Ahora todo era evidencia de opresión sistémica. El hecho de que tú manejes las finanzas es un ejemplo clásico de control económico, anunció durante el desayuno, leyendo de uno de sus libros de teoría feminista. Levanté la vista de mi café. Me pediste que manejara las finanzas porque dijiste que las matemáticas te daban ansiedad. Eso es misoginia interiorizada, replicó sin perder el ritmo. La sociedad me condicionó a creer que no era buena con los números. Así que, ¿quieres encargarte del presupuesto?, pregunté. No se trata de qué, se trata de desmantelar estructuras patriarcales. Genial. La chequera está en el cajón del escritorio. Adelante. Hizo una pausa, claramente sin esperar que yo estuviera de acuerdo tan rápidamente. Bueno, quiero decir, no tengo tiempo ahora mismo para reestructurar todo nuestro sistema financiero. Por supuesto que no, dije, levantándome para ir a trabajar. Pero cuando estés lista para desmantelar esa estructura en particular, solo avísame. Esto se convirtió en el patrón. Ella identificaba alguna nueva forma de opresión en nuestra relación. Yo estaba de acuerdo por completo y ofrecía cambiarla inmediatamente, y ella se echaba atrás con excusas sobre por qué ahora no era el momento adecuado para su liberación. Cuando se quejó de que yo condujera la mayor parte del tiempo reforzaba la dominación masculina sobre el transporte, le entregué las llaves y le dije que ella podía conducir a todas partes a partir de ahora. De repente, recordó que no le gustaba conducir en el tráfico pesado. Cuando dijo que mi tendencia a elegir restaurantes era un privilegio de toma de decisiones masculino, le dije que ella podía elegir todos los lugares a los que fuéramos a partir de ahora. Entonces se frustró cuando yo no ofrecía sugerencias porque estás siendo pasivo-agresivo. El punto de quiebre llegó cuando comenzó a darme una conferencia sobre el trabajo emocional. Se unió a este grupo en línea donde las mujeres pasaban horas analizando cada interacción con sus maridos como si fueran crímenes de guerra.
Tomaba capturas de pantalla de las conversaciones y las publicaba para que otras mujeres las diseccionaran, buscando formas ocultas de opresión. Que me preguntes cómo me fue el día es en realidad una forma de vigilancia emocional, me informó. Una tarde, dejé mi tenedor. Preguntar cómo te fue el día es vigilancia. Es una forma de monitorear mis actividades y mi estado emocional. Es un mecanismo de control disfrazado de cariño. Así que, ¿no quieres que te pregunte sobre tu día? Quiero que reconozcas que la expectativa de compartir emociones es una carga de género impuesta a las mujeres. ¿Entendido? No más preguntas sobre tu día. Ella me miró, como si no hubiera entendido algo. No es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas examinar por qué te sientes con derecho a acceder a mi experiencia emocional. Me eché hacia atrás en mi silla. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. He tenido demasiado derecho a tu experiencia emocional. A partir de ahora, mantendré mi vigilancia emocional para mí. Estás siendo sarcástico. En absoluto. Estoy siendo respetuoso con tus límites. Has dejado claro que mi interés en tu vida diaria es una forma de opresión. Así que voy a dejar de oprimirte. Esa noche, cuando intentó contarme algo que le había sucedido en el trabajo, le dije cortésmente: no quiero participar en vigilancia emocional, deberías compartir eso con alguien que no lo use como un mecanismo de control. Ella me miró fijamente. Quiero compartirlo contigo, pero pensé que compartir experiencias emocionales era una carga de género. Lo es, ¿pero qué? O es opresión, o no lo es. No puedes querer las dos cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial sobre su nueva ideología. En realidad, no se trataba de crear una relación mejor. Se trataba de tener un marco que la hiciera tener razón en todo y a mí equivocarme en todo. No importaba lo que yo hiciera, podía interpretarse como opresión. Si era atento, era controlador. Si era distante, era negligente. Si era romántico, estaba cosificando. Si no era romántico, la estaba dando por sentada. El juego estaba amañado y yo ya no quería jugar. Empecé a tratar nuestro matrimonio como una sociedad comercial, cortés, profesional, eficiente. Cuando ella necesitaba algo, lo manejaba sin emoción. Cuando quería discutir algo, escuchaba sin involucrarme. Cuando intentaba comenzar sus conferencias feministas, asentía y decía: esa es una perspectiva interesante, antes de cambiar de tema. El cambio fue sutil pero dramático. Dejé de intentar conectar con ella emocionalmente, porque ella había dejado claro que mis intentos de conexión eran formas de opresión. Dejé de ser afectuoso porque me había dicho que el afecto físico era coercitivo. Dejé de compartir mis pensamientos y sentimientos porque me había informado que esperar reciprocidad emocional era vigilancia. En una semana, ella estaba frustrada. «Estás raro», dijo. «¿Por qué?» «Estás simplemente diferente, distante. Estoy siendo respetuoso con tus límites. ¿No es eso lo que querías? Quería que entendieras la dinámica de la opresión en nuestra relación. Entiendo, y he ajustado mi comportamiento en consecuencia. Dijiste que la intimidad era opresión patriarcal, así que dejé de ser íntimo. Dijiste que compartir emociones era vigilancia, así que dejé de hacer preguntas personales. Dijiste que el afecto físico era coercitivo, así que dejé de ser afectuoso. Te estoy dando exactamente lo que pediste». Ella parecía confundida. «Pero estás actuando como si fuéramos extraños». «No somos extraños. Somos socios en un matrimonio que has redefinido como un campo de batalla político. Simplemente me estoy adaptando a las nuevas reglas. Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir?» «Porque desde mi punto de vista, has pasado los últimos 2 meses explicándome que todo lo que hago como marido es una forma de opresión. Así que dejé de hacer esas cosas». Problema resuelto. Ella se quedó en silencio por un largo momento. «Me estás castigando. Estoy respetando tus límites. No puedes querer ambas cosas. O mi comportamiento era opresivo y estás agradecida de que haya parado, o no era opresivo y estás molesta de que haya parado. ¿Cuál es?» Por primera vez, desde que comenzó todo esto, ella no tuvo una respuesta de su manual de teoría feminista. Simplemente me miró fijamente, como si me estuviera viendo por primera vez en meses.
Creo que necesito llamar a mi grupo, dijo finalmente. Gran idea. Probablemente tendrán algunas ideas sobre cómo mi distancia respetuosa es en realidad una nueva forma de control patriarcal. La expresión de su rostro me dijo que había dado en el clavo. Ya estaba planeando replantear mi comportamiento como otra forma de opresión, pero a mí ya no me importaba. Había terminado de intentar ser el tipo bueno en una historia donde automáticamente era el villano. Si quería vivir en un mundo donde su marido era el enemigo, entonces podía vivir en ese mundo sola. La llamada con su grupo feminista duró 3 horas. Podía escuchar su voz a través de la pared de la habitación de invitados, explicando nuestra situación a sus terapeutas en línea que nunca me habían conocido, pero que aparentemente estaban cualificadas para diagnosticar mis crímenes patriarcales. Cuando finalmente colgó, vino a buscarme. Necesitamos hablar sobre lo que el grupo me ayudó a entender lo que estás haciendo. Este retiro emocional es en realidad una forma de castigo. Se llama bloqueo y es una táctica de abuso clásica. Levanté la vista de mi libro. Entonces, cuando tú retiraste la intimidad, eso fue liberación. Cuando yo retiro la intimidad, eso es abuso. ¿Lo he entendido bien? Es diferente. ¿Cómo? Porque yo estaba estableciendo límites basados en un principio. Tú estás reteniendo el afecto para manipularme y que obedezca. La audacia era casi impresionante. Déjame ver si lo he entendido. Pasaste 2 meses diciéndome que mi afecto era opresivo. Ahora estás molesta porque ya no soy opresivo. Estás tergiversando mis palabras. Estoy usando tus palabras exactas. Dijiste que la intimidad física era opresión patriarcal. Dijiste que compartir emociones era vigilancia. Dijiste que los gestos románticos eran manipulación transaccional. Te escuché y ajusté mi comportamiento en consecuencia. Ahora, llamas a eso abuso. Tenía esa mirada de nuevo, como si estuviera buscando en su manual mental la respuesta correcta. El grupo dijo que cuando los hombres se retiran así, es porque están tratando de castigar a las mujeres por afirmar su independencia. Tu grupo de extraños en Internet sabe más sobre mis motivaciones que yo. Ellos tienen experiencia con estos patrones. Lo que tienen es una cosmovisión que requiere que los hombres sean villanos. Cuando era afectuoso, era opresivo. Cuando no soy afectuoso, soy abusivo. No hay un escenario donde yo sea solo un tipo decente tratando de hacer feliz a su esposa. Cerré mi libro y la miré directamente. ¿Sabes qué? Tu grupo tiene razón en una cosa. Me estoy retirando, pero no para castigarte. Me estoy retirando porque has dejado claro que mi presencia en tu vida es una forma de opresión. Así que te estoy haciendo un favor. Durante las 2 semanas siguientes, perfeccioné el arte de la distancia respetuosa. Fui cortés pero no afectuoso, útil pero no cariñoso, presente pero no involucrado. La trataba como a una compañera de piso que compartía mi apellido. Cuando cocinaba la cena, le daba las gracias cortésmente y comía sin intentar iniciar una conversación. Cuando me preguntaba por mi día, daba respuestas breves y fácticas. Cuando intentaba discutir temas de actualidad o compartir algo divertido que había visto en línea, asentía y decía, «Eso es interesante», antes de volver a lo que estuviera haciendo. El cambio la estaba volviendo loca, pero cada vez que intentaba quejarse de ello, le recordaba que simplemente estaba respetando los límites que ella había establecido. ¿Cómo podía ella argumentar en contra de eso? La verdadera prueba llegó cuando se acercó su cumpleaños. Normalmente, pasaría semanas planeando algo especial. Me tomaría el día libre en el trabajo, la sorprendería con el desayuno en la cama, tal vez planearía una escapada de fin de semana. Pero todo eso caía bajo la categoría de gestos patriarcales. Había pasado tanto tiempo criticándolo que no hice nada. La mañana de su cumpleaños, le deseé un feliz cumpleaños y fui a trabajar como cualquier otro día. Sin desayuno en la cama, sin flores, sin regalo, sin planes especiales para la cena. Cuando me preguntó si tenía algo planeado, le dije, «No quise imponerte ninguna expectativa patriarcal en tu celebración de cumpleaños». Se quedó allí de pie en pijama, con aspecto confundido. «Pero es mi cumpleaños». «Sí, y estoy seguro de que lo celebrarás de la manera que te parezca más auténtica, sin ninguna presión por mi parte».
Pensé que tal vez podríamos hacer algo juntos. Eso suena a que me estás pidiendo que planee algo romántico, lo cual has explicado que es una forma de manipulación transaccional. No querría oprimirte en tu cumpleaños. La expresión de su rostro no tenía precio. Quería estar enfadada, pero no podía entender cómo enfadarse conmigo por darle exactamente lo que había pedido. Esa noche, se sentó en el sofá con aspecto miserable mientras yo leía en la silla al otro lado de la habitación. Finalmente, habló. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Quería que entendieras las dinámicas problemáticas en nuestra relación, no que te convirtieras en una persona completamente diferente. No me he convertido en una persona diferente. Solo he dejado de participar en los comportamientos que identificaste como opresivos, pero dejaste de participar en todo, porque según tu análisis, todo lo que hice fue problemático. Mi afecto fue coercitivo, mi romance fue manipulador, mi inversión emocional fue vigilancia, mi interés en tu vida fue controlador. Así que dejé de hacer todo eso. Se quedó en silencio por un largo momento. Tal vez fui demasiado dura. Tal vez pasaste 2 meses deconstruyendo sistemáticamente toda nuestra relación y explicándome por qué cada gesto de amor era en realidad una forma de opresión. Ahora, te sorprende que dejé de hacer esos gestos. Estaba tratando de mejorar las cosas. No, estabas tratando de ganar. Querías tener razón en todo y hacerme equivocarme en todo. Querías que me disculpara por ser un hombre que amaba a su esposa. Bueno, felicidades, ganaste. Ya no soy un hombre que ama a su esposa. Solo soy un hombre que comparte espacio vital con su esposa. El silencio se extendió entre nosotros. Podía verla procesando lo que había dicho, tratando de encontrar la manera de responder. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. No quiero nada de ti. Ese es el punto. Dejé de querer algo de ti porque dejaste claro que mi querer algo de ti era opresivo. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que vivir en el mundo que creaste. Un mundo donde tu marido no te carga con su afecto patriarcal o sus gestos románticos opresivos. Un mundo donde estás completamente libre de la terrible experiencia de ser amada por un hombre. Parecía que estaba a punto de llorar, pero yo no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo una comprensión tranquila y clara de que ella había tomado su decisión, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Creo que cometí un error, susurró. ¿Lo hiciste? ¿O simplemente no estás contenta con los resultados de obtener exactamente lo que pediste? No respondió. Simplemente se quedó allí sentada mirando al extraño en el que había convertido a su marido, comprendiendo finalmente que a veces obtienes exactamente lo que deseas. La admisión de que había cometido un error debería haber sido un momento de avance. En cambio, marcó el comienzo de la fase más frustrante de todo este calvario, porque admitir que se había equivocado no era lo mismo que cambiar realmente su comportamiento. Durante la semana siguiente, empezó a tantear el terreno. Pequeños intentos de medir si me estaba ablandando, si mi determinación se estaba resquebrajando. Me rozaba en la cocina. Hacía comentarios sutiles sobre extrañar cómo solían ser las cosas, o intentaba iniciar conversaciones sobre nuestra relación. Cada vez mantuve mi distancia respetuosa. Cuando me rozaba, me apartaba cortésmente. Cuando hacía comentarios nostálgicos, asentía y cambiaba de tema. Cuando intentaba discutir nuestra relación, le recordaba que simplemente estaba respetando los límites que ella había establecido. No puedes seguir así para siempre, dijo una noche, claramente frustrada. Así como, frío, distante, como si ni siquiera me conocieras. No soy frío, soy respetuoso. Hay una diferencia. Esto no es respeto, esto es castigo. Dejé mi café y la miré. ¿Sabes cómo sería el castigo? El castigo sería yo haciendo lo que tú me hiciste. El castigo sería yo analizando todo lo que haces a través de alguna ideología que te hace estar automáticamente equivocada. El castigo sería yo dándote conferencias sobre cómo tu comportamiento es problemático mientras te exijo que cambies para acomodarte a mi cosmovisión. Yo nunca hice eso. Pasaste 2 meses haciendo exactamente eso. Tomaste cada gesto de afecto que hice y lo reformulaste como opresión. Te uniste a un grupo de extraños en línea que te ayudaron a diseccionar nuestro matrimonio
como si fuera un estudio de caso de abuso patriarcal. Me convertiste en el villano de mi propia historia de amor. Parecía incómoda. Estaba tratando de crecer. Estabas tratando de ganar. Y ganaste. Me convenciste con éxito de que mi amor era opresivo. Así que dejé de expresarlo. Problema resuelto. Pero no quiero que dejes de expresarlo. Entonces, no deberías haber pasado 2 meses explicándome por qué expresarlo estaba mal. Esta era la trampa que ella misma había creado. Quería volver a cómo estaban las cosas, pero no podía admitir que toda su iluminación feminista había sido equivocada. Estaba atrapada entre querer mi afecto y mantener su posición ideológica de que mi afecto era problemático. La solución que se le ocurrió fue intentar tener ambas cosas. Se acercaba a mí con el vocabulario de su teoría feminista, pero con la expectativa de que yo de alguna manera tradujera eso en interacción humana normal. Creo que deberíamos trabajar en reconstruir nuestra intimidad emocional de una manera que honre nuestra autonomía, dijo una noche. Eso suena como un gran proyecto para que trabajes. Quiero decir, juntos. ¿Por qué trabajaría yo en reconstruir algo que pasaste tanto tiempo explicando que era dañino? Porque quiero que encontremos una dinámica más saludable. La dinámica que tenemos ahora es perfectamente saludable. Tienes completa autonomía. No hago demandas sobre tu tiempo, atención o afecto. No impongo ninguna expectativa patriarcal. Eres libre de vivir tu vida exactamente como elijas sin ninguna opinión mía. Eso no es lo que quise decir con autonomía. Entonces, ¿qué quisiste decir? Hizo una pausa, claramente luchando. Quise decir que ambos deberíamos sentirnos libres de expresar nuestro yo auténtico sin juicio. Genial. Estoy expresando mi yo auténtico. Mi yo auténtico ha aprendido que expresar amor por ti se considera opresión. Así que mi yo auténtico ha dejado de hacerlo. Está siendo deliberadamente obtuso. Estoy siendo deliberadamente coherente. No puedes pasar meses enseñándome que mi comportamiento está mal y luego molestarte cuando cambio mi comportamiento. La conversación dio vueltas en círculos como esta durante 1 hora. Ella quería que yo entendiera que su despertar feminista seguía siendo válido, pero también quería que volviera a ignorar todo lo que había aprendido de él. Quería mantener su superioridad moral mientras recuperaba al marido que había ahuyentado, pero yo ya no estaba jugando a ese juego. Cuando intentó acurrucarse en el sofá, me moví cortésmente a la silla. Cuando sugirió que viéramos una película juntos, dije que tenía otros planes. Cuando preguntó si quería salir a cenar, le recordé que yo eligiera restaurantes era una expresión de privilegio, de toma de decisiones masculino. Estás usando mis propias palabras contra mí, se quejó. Estoy usando tu propia sabiduría para guiar mi comportamiento. ¿No deberías estar orgullosa de que haya interiorizado tus lecciones tan a fondo? El punto de quiebre llegó cuando intentó iniciar la intimidad física. Estaba leyendo en la cama, cuando ella se deslizó bajo las sábanas a mi lado, llevando el camisón que sabía que me resultaba atractivo. Te echo de menos, susurró, acercándose. Cerré mi libro y la miré. Pensé que la intimidad era opresión patriarcal. Me equivoqué con eso. ¿Te equivocaste? ¿O simplemente te estás dando cuenta de que la ideología que abrazaste tiene consecuencias que no te gustan? ¿Importa? Me importa. Porque si te equivocaste con eso, ¿en qué más te equivocaste? Te equivocaste en que compartir emociones era vigilancia. Te equivocaste en que los gestos románticos eran manipulación. Te equivocaste en que mi afecto era coercitivo. Ella no respondió. Mira, aquí está la cuestión, continué. No puedes simplemente elegir qué partes de tu iluminación mantener basándose en lo que te es conveniente. O tu análisis feminista de nuestra relación era correcto, en cuyo caso deberías estar agradecida de que haya dejado de oprimirte, o era incorrecto, en cuyo caso me debes una disculpa por 2 meses de tratarme como a un enemigo. No te debo nada. Tienes razón. No me debes nada. Y yo tampoco te debo nada a ti. No te debo afecto, romance, disponibilidad emocional o intimidad física. Especialmente, no después de que pasaste tanto tiempo explicándome por qué esas cosas eran dañinas. Me levanté y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? A la habitación de invitados. No querría imponer mi presencia patriarcal en tu espacio para dormir. Mientras caminaba por el pasillo, pude oírla llorar.
Una parte de mí quería volver a consolarla, a arreglar esto. Pero esa parte de mí era exactamente lo que ella había pasado 2 meses tratando de destruir. Había logrado matar al marido que habría movido cielo y tierra para hacerla feliz. Lo que quedaba era un hombre que había aprendido que a veces la única forma de ganar es dejar de jugar al juego por completo. El llanto duró aproximadamente 1 hora, luego silencio. Luego, alrededor de las 2 de la mañana, llamó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta. Ella estaba allí de pie en pijama, con los ojos rojos e hinchados, pareciendo que había pasado por un huracán emocional. Necesito decirte algo, dijo. De acuerdo. Odio en lo que me he convertido. Odio lo que nos he hecho. Odio haber tomado las mejores partes de nuestro matrimonio y haberlas convertido en problemas que necesitaban solución. Esperé. El grupo hizo que todo sonara tan lógico. Tenían explicaciones para cada dinámica en nuestra relación y todas las explicaciones te convertían en el malo. Se sentía poderoso tener este marco que explicaba por qué a veces me sentía frustrada o inquieta. Pero creo que solo estaba buscando a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Por estar aburrida. Por sentir que tal vez no estaba creciendo como persona. Por preguntarme si había algo más emocionante que lo que teníamos. Finalmente, algo de honestidad. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre sentirte aburrida o inquieta, decidiste que el problema era la opresión patriarcal. Parecía más fácil que admitir que estaba siendo egoísta y desagradecida. Y ahora me doy cuenta de que destruir algo bueno no te convierte en una revolucionaria, simplemente te convierte en alguien que destruyó algo bueno. Me miró esperanzada, esperando alguna señal de que esta confesión había cambiado las cosas entre nosotros. Aprecio que me digas eso, dije. Pero aprecio no es lo mismo que confianza. ¿Qué se necesitaría para que volvieras a confiar en mí? No sé si eso es posible. No solo estuviste en desacuerdo conmigo sobre algo, desmantelaste sistemáticamente toda nuestra relación y te convenciste de que mi amor era una forma de opresión. ¿Cómo confío en alguien que puede reformular 4 años de matrimonio como abuso? Estaba confundida. Fuiste cruel. Y lo peor es que no solo fuiste cruel conmigo, fuiste cruel contigo misma. Tomaste a un hombre que te adoraba y lo convertiste en alguien que te trata como a una extraña. Lo sé, ¿lo sabes? Porque incluso ahora no te estás disculpando por lo que hiciste. Estás explicando por qué lo hiciste. Estás pidiendo mi comprensión en lugar de asumir la responsabilidad. Se quedó en silencio por un largo momento. Tienes razón. Lo siento. Siento haberte tratado como a un enemigo. Siento haberte hecho sentir que tu amor no era deseado. Siento haber elegido la ideología por encima de nuestro matrimonio. Gracias. ¿Eso cambia algo? Es un comienzo, pero las disculpas no deshacen el daño, solo reconocen que se hizo daño. ¿Y ahora qué pasa? La miré allí de pie en nuestro pasillo. Esta mujer con la que había construido una vida y que había pasado meses derribando todo lo que habíamos construido juntos. Ahora, tienes que decidir lo que realmente quieres. ¿Quieres un matrimonio donde tu marido te trate como una pareja querida? ¿O quieres vivir en un mundo donde ese trato se considera opresión? Porque no puedes tener ambas cosas. Quiero a mi marido de vuelta. Tu marido se ha ido. Lo mataste con tu teoría feminista y tu grupo de apoyo en línea. Lo que queda es un hombre que ha aprendido que amarte es peligroso. Eso no es justo. ¿Justo? Pasaste 2 meses explicándome por qué todo lo que hacía estaba mal, y ahora crees que es injusto que haya aprendido la lección que estabas enseñando. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, no manipulador o autocompasivo, solo roto. No sé cómo arreglar esto, susurró. Tal vez no se puede. Tal vez algunas cosas no se pueden arreglar. Tal vez lo mejor que puedes hacer es aceptar que las elecciones tienen consecuencias y elegiste priorizar tener razón sobre ser feliz. Me giré para volver a la habitación de invitados. Espera, dijo. ¿Y si tiro todos los libros? ¿Y si dejo el grupo? ¿Y si nunca vuelvo a mencionar el patriarcado o la opresión? Hice una pausa. Entonces serías alguien que cambia sus creencias profundamente arraigadas cada vez que se vuelven inconvenientes. Eso no es mejor. Es simplemente diferente.
Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que lo digas en serio cuando dices que lo sientes. Quiero que entiendas que el amor no es opresión, incluso cuando es imperfecto. Quiero que elijas nuestro matrimonio por encima de tu ideología, pero sobre todo, quiero que lo hagas porque lo crees, no porque extrañas los beneficios de ser amada. Lo creo. Ya veremos. Cerré la puerta, dejándola de pie en el pasillo con los restos de todo lo que había destruido, comprendiendo finalmente que obtener exactamente lo que pediste no es siempre lo que quieres. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y desayuno de verdad, no la rutina habitual de coger y marchar en la que habíamos caído. Cuando entré en la cocina, ella estaba de pie junto a la estufa, completamente vestida, con el pelo arreglado, haciendo tortitas. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días. Hice el desayuno. Pensé que tal vez podríamos sentarnos y comer juntos como solíamos hacer. Como solíamos hacer, antes de que sentarse juntos se convirtiera en una dinámica de mesa de cena patriarcal». Ella se encogió. «Me lo merezco». Durante la semana siguiente, ella lo intentó todo. Tiró los libros feministas, dejó los grupos en línea, dejó de analizar nuestra relación a través de marcos ideológicos. Comenzó a iniciar conversaciones, tratando de reconstruir la conexión que había destruido sistemáticamente. Pero esto es lo que no entendió. La confianza no se reconstruye a través de acciones, se reconstruye a través del tiempo. Y el tiempo no retrocede. Observé sus esfuerzos con el desapego emocional de alguien que observa un experimento científico. Estaba tratando de interpretar el papel de esposa amorosa, pero la interpretación no es lo mismo que la autenticidad. Estaba haciendo todas las cosas correctas por todas las razones equivocadas. «Lo eliminé todo», anunció una noche. «Todos los grupos, todos los contactos, todos los artículos guardados. He terminado con todo eso. ¿Por qué? Porque quiero salvar nuestro matrimonio. Eso no es una razón, es un objetivo. ¿Por qué quieres salvar nuestro matrimonio?» Ella hizo una pausa, claramente sin esperar la pregunta. «Porque te amo. ¿Me amas? ¿O amas la idea de estar casada? ¿Me amas? ¿O amas la seguridad y la comodidad que te proporciono?» «Te amo». «Entonces, ¿por qué pasaste 2 meses tratando de convencerme de que mi amor era dañino? ¿Por qué me equivoqué?» «¿Acerca de qué específicamente?» Ella luchó con esto. «Acerca de todo. Eso no es suficiente. Si no puedes articular en qué te equivocaste, entonces en realidad no entiendes lo que hiciste mal». Esta era la prueba. No si podía disculparse, sino si podía comprender la profundidad de lo que destruyó. «Me equivoqué al pensar que tu afecto era opresivo», se dijo finalmente. «Me equivoqué al pensar que el romance era manipulador. Me equivoqué al ver nuestra relación como una lucha de poder en lugar de una asociación. Y me equivoqué al priorizar la ideología por encima del hombre con el que me casé. Bien, ahora, aquí está mi pregunta. ¿Cómo sé que no lo harás de nuevo? Porque he aprendido la lección. ¿La has aprendido? ¿O simplemente has aprendido que esta lección en particular tiene consecuencias que no te gustan?» Se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué quieres que diga? Quiero que entiendas que el problema no fue el feminismo. El problema fue que estabas dispuesta a tirar nuestro matrimonio por cualquier ideología que te hiciera sentir superior. Hoy es la teoría feminista. Mañana podría ser otra cosa. Pero el patrón es el mismo. Sacrificarás nuestra relación para sentirte justa con algo. Eso no es justo. ¿No es justo? Tomaste 4 años de amor y los reformulaste como opresión porque unos extraños en Internet te dijeron que eso es lo que hacen las mujeres iluminadas. Elegiste su validación por encima de nuestro matrimonio. ¿Qué pasará cuando encuentres el próximo grupo de personas que te haga sentir especial por rechazar algo bueno en tu vida? Ella no tuvo respuesta. «Esto es lo que va a pasar», continué. «Vas a tener que demostrar que has cambiado, no con palabras, sino con tiempo. No con disculpas, sino con un comportamiento constante. Y vas a tener que hacerlo, entendiendo que tal vez nunca vuelva a confiar plenamente en ti. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Tal vez meses, tal vez años, tal vez para siempre. Eso tampoco es justo. Tienes razón. No es justo.
No es justo que tenga que reconstruir la confianza en mi propia esposa. No es justo que tenga que preguntarme si la mujer con la que me casé se va a despertar mañana y a decidir que alguna otra cosa sobre nuestra relación es problemática. No es justo que tenga que elegir entre amarte y protegerme de ti. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero no me moví para consolarla. Ese instinto había sido desentrenado en mí. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, susurró. La normalidad ya no existe. Tú te encargaste de eso. Podemos construir algo nuevo, pero nunca será lo que teníamos antes. Y si no puedo demostrarte mi valía, entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Y si puedes, entonces tal vez tendremos un matrimonio que valga la pena salvar. La miré al otro lado de la mesa de la cocina. Esta mujer que había sido mi pareja, mi mejor amiga, mi amante y mi adversaria, todo en el espacio de unos pocos meses. Voy a intentarlo, dijo. Bien, porque yo he terminado de intentar. He terminado de ser el único que lucha por nosotros. He terminado de poner excusas por un comportamiento que casi destruye algo que yo valoraba. A partir de ahora, demuéstrame tu valía a mí, no al revés. Me levanté y comencé a irme. ¿A dónde vas? A vivir mi vida, contigo o sin ti. Esa es tu elección. Por primera vez en meses, me sentí como yo mismo de nuevo. No el opresor que ella había hecho de mí, no el felpudo en el que casi me convierto, sino el hombre que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Si ella elegía cumplir ese estándar, dependía de ella. Pero yo había terminado de rebajarlo para acomodar su confusión. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.